para que a las 2:30 se va a conectar Luciano y les va a dar el caso clínico de nervioso. Y con respecto al trabajo práctico de laboratorio, no tuve tiempo de subir, no de laboratorio, el trabajo práctico de aula de macho, no tuve tiempo de subirlo, así que se los voy a subir mañana, así que van a tener tiempo hasta el lunes de la semana que viene para poder completar. ¿Está? Acuérdense que necesitan el 80% también. PDF que ha subido, el PDF que subió de macho, se lo descarga, pero no se lo puede abrir. ¿Por qué será? Bueno, ya después le subo como PowerPoint, entonces. Bueno, Todos muchas tienen gracias. el mismo problema, fíjense chicos, a ver si los pueden abrir, porque recién lo transformé y lo pasé. Bueno, le subo como PowerPoint ahora cuando termine la clase. Bueno, muchas gracias, profe. No, de nada. Bueno, vamos a empezar entonces. ¿Ven ahí, no es cierto? Sí, sí se ve. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción a lo que corresponde, ya es el último tema del programa, que son los dos reproductores. Vamos a hacer una introducción con respecto a los dos sexos y después vamos a empezar con macho. Por empezar, hay una serie de objetivos que yo les puse acá para objetivos a cumplir. Yo en este tema sobre todo necesito mucho que ustedes conozcan o por lo menos recuerden las características anatómicas. Empezamos con los que llegan tarde. Las características anatómicas de los machos, las diferenciales que hay en las especies, porque eso les va a hacer a ustedes notar cómo va a cambiar o va a influir en el aspecto fisiológico y en el manejo reproductivo. Un ejemplo que les doy, por ejemplo, ustedes tienen que saber que el cerdo tiene los testículos en la región perineal, es decir, debajo del ano, y que por lo tanto el escroto tiene una sola cara externa. Si ustedes toman cualquier animal, sea bovino o equino, uno de los parámetros que se toman como índice reproductivo es tomar la circunferencia escrotal. Si ustedes no recuerdan la característica del macho del cerdo que tiene el testículo en esa posición, van a querer ir a tomarle la circunferencia escrotal y no van a poder. Por eso es que necesito que ustedes recuerden las características anatómicas y directamente lo que hice es poner las primeras diapositivas para hacer un repaso rápido de las diferencias anatómicas que tienen los machos. Después también, por ejemplo, si ustedes recuerdan que el glande del pene del cerdo tiene forma de tirabuzón, entonces ya van a saber que esa misma forma es la que tiene el cuello del útero de la cerda. Hay un montón de características anatómicas que influyen en la fisiología del animal. Después también otra característica, por ejemplo, de los cerdos. En el caso del bovino, por ejemplo, puede eyacular 10 centímetros cúbicos, es decir, 10 mililitros es lo que eyacula. Y en el caso del cerdo puede llegar a eyacular 250 mililitros, es decir, un vaso. Entonces, en base a eso, sabiendo que cuánto eyacula un cerdo, entonces ustedes directamente lo que van a hacer es poner atención en cuáles son las glándulas que producen ese líquido seminal. Y entonces esas glándulas vesiculares, próstata y glándulas vulvuretrales, en el caso del cerdo, están muy desarrolladas. Entonces por eso siempre hay una base anatómica que influye en la fisiología de ese macho. Bueno, entonces lo que tenemos que saber es que la reproducción sexual es un proceso mediante el cual dos organismos de una misma especie unen su material genético para formar un individuo nuevo. Entonces, cada uno de esos individuos tiene que tener una célula especial, que se llama célula sexual o gameto, y esa célula sexual, a diferencia de la célula somática, tiene un número N de cromosomas. ¿Qué quiere decir? Que esa célula
en su división, sufre una división que es reduccional. Lo que hace es reducir a la mitad el número de cromosomas. ¿Para qué? Para que esa mitad se una con la mitad, ya sea del macho o de la hembra, para formar un nuevo individuo. Por eso es que las células somáticas tienen 2N y las células sexuales o los gametos tienen un N porque han sufrido esa división reduccional que es la meiosis. Entonces, esos dos individuos con esos dos gametos se van a unir, van a formar un huevo o cigoto y después se va a transformar en embrión hasta formar un individuo al final de la gestación. ¿Qué quiero decir con sexo cromosómico? Cada uno de los animales, machos o hembras, tienen una dotación de cromosomas. Fíjense, en el caso de la hembra es homocigota dominante, tiene 2 cromosomas X, y en el macho es heterocigota dominante, tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. Y de acuerdo a cómo se entrecruzan esos cromosomas, van a producir, si se entrecruzan el cromosoma X de la hembra con el cromosoma X del macho, van a producir una hembra, y si se cruzan el cromosoma X de la hembra con el Y del macho, van a producir un macho. ¿Cuáles son las características que determinan que un animal sea macho o hembra? Esos son lo que se denominan caracteres sexuales primarios. Y esos caracteres sexuales primarios son las gónadas. Las gónadas, que en el caso del macho son los testículos, esos son los caracteres sexuales primarios de los machos. Y en las hembras, los ovarios son los caracteres sexuales de las hembras. Y después tenemos los que se denominan caracteres sexuales secundarios. En este caso, todo el resto del aparato reproductor, si estamos hablando del macho, serían epidídimo, conducto deferente, glándulas anexas, uretra, pene. Todos esos constituyen los caracteres sexuales secundarios. Y además, también las características fisiológicas que diferencian a las hembras de los machos también son caracteres sexuales secundarios. Por ejemplo, en el caso del león, la melena del león es característico del macho. En las plumas de los pavos reales, la pluma de la cola de los pavos reales es mucho más llamativa para el cortejo, entonces esas plumas son características de los machos. Y en los animales que nosotros estudiamos, por ejemplo, los cuernos, las especies que tienen cuernos están más desarrollados en los machos, y además también en estos animales que estudiamos nosotros, la entrada del pecho tiene mucho más grande el macho. En cambio, la hembra tiene más desarrollado el tren posterior porque en ese lugar tiene que implantarse la glándula mamaria y además constituye el canal del parto de ese animal. Entonces, esos son todos caracteres sexuales secundarios que van a terminar de determinar si es un macho o una hembra. Otra cosa que tienen que tener en cuenta antes de empezar a hablar de macho y hembra es que una cosa es la pubertad o la madurez sexual y otra cosa muy distinta es la edad en que se realiza el primer servicio. En el caso de la pubertad es la edad en que las gónadas empiezan a ser funcionales, es decir, que testículos y ovarios van a empezar a producir espermatozoides u óvulos, es decir, van a producir gametos. Esa pubertad se produce a muy temprana edad. Por ejemplo, en los perros, que son los que más conocen ustedes, a los 6 o 8 meses ya empiezan a producir sus ciclos sexuales las hembras. Pero son animales muy pequeños, entonces no es conveniente darle servicio en ese momento. Si ustedes le dan servicio en ese momento a esa perra, la perra está creciendo, pero tiene que mantener una preñez. Entonces lo que hace esa hembra es pone en detrimento su crecimiento para poder mantener la preñez. Entonces esa hembra va a quedar chiquita, no va a seguir creciendo. Por eso es que es distinto hablar de pubertad
y hablar de edad de primer servicio. Cuando hablamos de edad de primer servicio, nos referimos más que nada a los kilos totales. Por ejemplo, si hablamos de bovino, vamos a dar servicio cuando esa hembra tenga aproximadamente el 50% del peso que va a tener cuando sea adulto. Ese es el parámetro. O sea que básicamente lo que diferencia la pubertad de la edad del primer servicio es la edad en sí, pero lo que más importa es el crecimiento que tenga ese animal, o sea, el peso. Ya saben que cualquier cosa me paran y preguntan. Lo mismo pasa, como para aclarar más el tema, en el caso del humano, las mujeres, las chiquitas, empiezan a ciclar ya en esta época a los 10 años. Si ustedes, si esa nena de 10 años se embaraza, va a ir en detrimento de su crecimiento para poder alimentar a ese feto. Y entonces ya no va a poder recuperarse de ese crecimiento que no tuvo en esa época. Esa es la diferencia entonces entre pubertad y edad de primer servicio. Bueno, y ahora sí vamos a meternos de lleno a lo que es el macho. Como les dije, primero vamos a empezar con un recordatorio anatómico para poder después explicarles cuál es la función de cada uno de estos órganos. Los órganos del aparato reproductor del macho son escroto, que son las bolsas que están fuera del cuerpo del animal, y que dentro de esta bolsa, que es el escroto, están estos otros dos órganos que son los testículos y los epidídimos. Entonces, testículos, carácter sexual primario, que son dos, epidídimos, que también son dos, que siempre están relacionados con el testículo, están adosados al testículo, porque se continúan anatómicamente o histológicamente, hay una continuación entre el testículo y epidídimo. Desde la cola del epidídimo, que es la última parte del epidídimo, se inicia lo que es el conducto deferente, que también son dos, uno de cada epidídimo. Ese conducto deferente va a atravesar la cavidad abdominal, va a llegar a la cara dorsal de la vejiga, y sobre esa cara dorsal de la vejiga, este conducto deferente va a sufrir un engrosamiento de sus paredes que se denomina ampolla del conducto deferente. Otra de las glándulas anexas, aparte de las ampollas, son las glándulas vesiculares, que antes se decían vesículas seminales, la próstata y las glándulas vulvouretrales, que ahora ya vamos a ver cómo están, cómo son su forma y cómo están dispuestas en el aparato reproductor del macho. Muy importante, esto ya les dije que tienen que saber, por ejemplo, para saber cuánto eyacula cada macho, es necesario saber cuáles son las glándulas que están más desarrolladas y cuáles glándulas no poseen alguno de los machos. Después tenemos, continuando con el aparato reproductor, tenemos la uretra, que es el órgano común al aparato excretor y el aparato del macho. Esa uretra tiene una parte muy corta, que serán 10-12 centímetros, que se denomina uretra pelviana, que se desliza a través del piso de la pelvis. Cuando termina la cavidad pelviana, es decir, en el arco isquiático, esa uretra se tuerce y se incorpora a la parte inferior del pene. Por eso se llama uretra pelviana, la que está en el piso de la cavidad pelviana, y peneana cuando se incorpora al pene. En el pene vamos a considerar que el pene tiene una raíz, un cuerpo y un glande. Y además también tenemos el prepucio, que es la bolsa de piel, el fondo de saco que envuelve al glande del pene. Entonces, esta especie es el toro. Fíjense, los testículos son de forma ovoide, grandes. Esos testículos están en contacto con el epidídimo, que tienen la cabeza, el cuerpo y la cola del epidídimo. Desde la cola del epidídimo va a nacer el conducto deferente, que va a salir del escroto
va a atravesar, esto se llama anillo inguinal externo, atraviesa el anillo inguinal externo, llega hasta la cara dorsal de la vejiga, que es esto, y sobre la cara dorsal de la vejiga se va a engrosar su pared para formar las ampollas del conducto deferente. Sobre la vejiga, entre la vejiga y la uretra, vamos a encontrar dos glándulas que se denominan glándulas vesiculares, que son lobuladas en el bovino. Por detrás de esas glándulas vesiculares vamos a encontrar el cuerpo de la próstata, que es esto, y después vamos a encontrar una próstata diseminada a través de esto que es la uretra pelviana. Cuando se termina la uretra pelviana vamos a tener estas otras dos glándulas anexas que son las glándulas vulvouretrales. Entonces esto era uretra pelviana, acá termina el piso de la cavidad pelviana y la uretra se va a incorporar a la parte inferior del pene, al cual va a acompañar en toda su longitud. Este pene está formado por una raíz, que son dos raíces que salen del arco isquiático, un cuerpo y un glande. La característica de los rumiantes en general es que el pene presenta esta flexura, que se llama flexura sigmoidea. Esta flexura sigmoidea está presentada como tal, como una flexura, porque está sostenida por este músculo. Este músculo se denomina músculo retractor del pene. Cuando este toro está en servicio, este músculo se relaja y la flexura sigmoidea desaparece. Y después van a tener también la última parte del pene, que es el glande del pene, que es el que va a estar incluido en el prepucio. Eso entonces es toro. Fíjense, esto es, ¿qué especie es esto? ¿A qué especie corresponde? No es repaso, parece que es estudio directamente. Fíjense el pene. ¿Qué especie es esta? ¿Están vivos, chicos? ¿Es perro? ¿Al cerdo? No, al cerdo. No, hija, si es el cerdo, fíjate, esto es el ano. El testículo del cerdo está acá. Cerdo no es. Perro, fíjense, el prepucio tiene un doble pliegue y fíjense lo que es el glande del pene. Perro no puede ser porque no hay ningún bulbo ahí. Y aparte esto, fíjense. ¿Eh? ¿Qué? No sé. ¿Es de un gato? Se entrecorta cuando decís la especie. ¿De un felino? No. El felino ¿No? tiene el testículo acá y el pene sale por acá. Es aquí el único que le quedaba ya. Ah, es el equino. El equino. ¿Cuáles son las características que a ustedes le dicen, ni bien miran que es un equino? Uno, los testículos son redondeados. ¿Se acuerdan que recién vimos el bovino que era un testículo de forma ovoide? En el equino, el testículo tiene forma más bien redondeada. Otra característica, esto sería la ampolla del conducto deferente, ¿ven? Esto, que es la glándula vesicular que vimos recién en el bovino era lobulada. En el equino, la glándula vesicular es lisa. Esto que se encuentra acá atrás es la próstata. Y esto que está entre la uretra pelviana y extrapelviana son las glándulas vulvouretrales. Chicos, esto tienen que saber porque va a condicionar la fisiología del macho que sepan estas cosas. Fíjense, esto es uretra pelviana, acá está, esto es el piso de la pelvis. Entonces, esta partecita es uretra pelviana, ahí termina el hueso, y entonces la uretra dobla y se incorpora a la parte inferior del pene. Y el pene, en el caso del equino, no presenta flexura sigmoidea. Y la otra característica es que el prepucio, este animal tiene un pene que es de tipo vascular, es decir, aumenta mucho de tamaño durante la erección porque tiene mucho tejido vascular. Tiene como todos los animales, tiene un cuerpo esponjoso y un cuerpo cavernoso. Esos son los que se llenan de sangre.
Y al no tener flexura sigmoidea, no tiene mayor longitud. Entonces, por eso es que tiene este doble pliegue en el prepucio para que el pene pueda salir más durante la erección. ¿Está? Eso es equino. Esto... qué mal que estamos, chicos. Toro. No, Los toro ya lo pequeños vimos. rumiantes. No, son rumiantes menores. No, Es muy pequeños parecido. rumiantes. Sí, es lo que le acabo de decir. Es muy característico, bueno, muy parecido al del toro. Fíjense que los testículos son de forma ovoide, grandes. La disposición del epidídimo es igual que en el toro, es decir, la cabeza del epidídimo está arriba, el cuerpo hacia atrás y la cola hacia abajo. Después seguimos acá, tenemos el conducto deferente, la ampolla del conducto deferente, las vesículas seminales. Fíjense la próstata. Esto que tiene acá la letra J es la próstata. Los pequeños rumiantes tienen la próstata diseminada sobre la pared de la uretra pelviana. Y acá, donde termina la uretra pelviana, van a encontrar las glándulas vulvouretrales. Estas tres glándulas, vesículas seminales, próstata, glándulas vulvouretrales y ampolla del conducto deferente, son las tres glándulas que van a producir el líquido o el plasma seminal. Fíjense, todo es muy parecido al bovino, se curva la uretra, se incorpora al pene, el pene presenta una flexura sigmoidea, que al igual que en el toro, esa flexura sigmoidea está detrás del escroto, es decir, es post-escrotal. Entonces, en todos los rumiantes, la flexura sigmoidea es post-escrotal, está por detrás del escroto. Y después una característica muy típica de los rumiantes menores es esto. Fíjense, esto es el glande del pene y desde el glande del pene hay una saliencia de la uretra. Son 1 o 2 centímetros que tiene salida la uretra en los pequeños rumiantes. Esa es una cosa que le va a determinar que sea un pequeño rumiante. Esto... Ya me parecía que no iba a hacer repaso, sino medio estudio. Fíjense dónde están ubicados los Porcino, profe. Bueno, ahí. ¿Ven? Y esto es necesario porque si ustedes tienen que hacer una evaluación de la actividad reproductiva de un animal, generalmente lo que se hace es tomar la circunferencia escrotal. Viene una cinta que es muy parecida a una cinta métrica y se toma en la parte más ancha del escroto, se toma la circunferencia. Entonces están midiendo la cantidad de tejido testicular que tiene ese macho, entonces pueden saber la capacidad o predecir la capacidad reproductiva de ese macho. Si ustedes no conocen que el escroto del cerdo tiene una sola cara libre, que es esta, no van a poder tomar nunca la circunferencia escrotal. Por eso es que necesito que ustedes sepan estas características para poder, después cuando den reproducción, ustedes puedan tomar esos datos reproductivos de los machos. Fíjense, testículo tiene una posición oblicua en la región perineal, debajo del ano, y el epidídimo, fíjense cómo se dispone. Esta es la cabeza del epidídimo, el cuerpo y la cola. Y desde la cola del epidídimo van a ser el conducto deferente, que va a atravesar el anillo inguinal externo y se va a tomar posición en la cara dorsal de la vejiga. Y fíjense esto, el conducto deferente no presenta ampolla. Esa es otra de las características que tiene el cerdo. No hay ampolla del conducto deferente. Y fíjense el tamaño de las glándulas anexas. Esto son las vesículas seminales o glándulas vesiculares. Estas son la próstata. Esta sería la parte del cuerpo y la parte diseminada de la próstata, que se ve poco la próstata porque está tapada por las glándulas vesiculares. Y todo esto que ven acá sobre la uretra pelviana, todo esto son las glándulas vulvouretrales. Entonces, sabiendo el tamaño que tienen las glándulas anexas,
ustedes ya se pueden imaginar que el cerdo eyacula mucho más volumen que un toro o que un equino. Estamos hablando de 10 centímetros cúbicos contra 250 centímetros cúbicos. Entonces, sabiendo que el toro eyacula 10 centímetros cúbicos, se van a poder imaginar que el servicio dura segundos. En cambio, el servicio, en el caso de los cerdos, dura muchísimo más porque tiene que eyacular toda esa cantidad de plasma seminal. Bueno, acá tenemos, esta sería la uretra pelviana. Esto que ven acá es el piso de la cavidad pelviana. Entonces, uretra pelviana se dobla cuando termina el hueso coxal, se dobla y se incorpora al pene. Este pene también presenta una flexura sigmoidea sostenida por el músculo retractor del pene. ¿Cuál es la característica? Fíjense, esta flexura sigmoidea está antes del escroto. En el cerdo, entonces, la flexura sigmoidea es preescrotal, a diferencia de los rumiantes, que era posescrotal. Otra característica de los cerdos, fíjense el glande del pene del cerdo. El glande del pene del cerdo tiene forma de tirabuzón, que es la misma forma que tiene el cuello del útero de la cerda. Por eso que ahora cuando veamos dónde se produce el eyaculado, se puede producir o dentro del cuello del útero o directamente en el cuerpo del útero, por esta particularidad anatómica, porque tienen el glande del pene en forma de tirabuzón, igual que el cuello del útero de la hembra. Y por último, la otra característica que les va a decir que esto es un cerdo es esto. En el prepucio, el cerdo presenta como un bolsillo, un fondo de saco ciego. Y ese fondo de saco ciego se llena de esmegma, se llama, que son restos de eyaculado y restos de orina. Eso es lo que le da el olor característico a los machos enteros. Por eso es que cuando van a hacer para vender lechones o lo que se hace es castrar los animales para evitar el olor que tienen en la parte del prepucio. Esto es el perro. Fíjense, a pesar de que también, como los otros animales, tienen forma, es más parecido al equino que a los rumiantes, el perro. Tiene el eje mayor del testículo es más bien redondeado, el epidídimo, el conducto deferente. Ese conducto deferente presenta, no es una ampolla bien marcada, pero presenta glándulas en las paredes del conducto deferente, el perro. Y fíjense, acá tenemos la uretra pelviana. No hay glándulas vesiculares, no hay acá, tendrían que estar acá las glándulas vesiculares, y no hay acá glándulas vulvuretrales. La única glándula anexa que tiene el perro es la próstata. Entonces, fíjense en el dibujo, si tiene solo próstata, lo más probable es que sea un perro. Uretra pelviana, la uretra extrapelviana que se incorpora al glande, al pene. Y el glande presenta un bulbo, que ese bulbo es el que se ingurgita de sangre, y al tener en ese bulbo un hueso, el pene del perro, eso es lo que impide que la sangre pueda ser desalojada de esos lugares, o sea, tarda más tiempo en salir la sangre por la presencia del hueso del pene. Por eso es que los perros, cuando dan servicio a las hembras, quedan abotonados porque tarda en poder salir la sangre desde ese bulbo que tiene en el glande del pene. Esto se podrían confundir con un cerdo, pero el cerdo no tiene el pene por debajo del escroto. ¿Qué especie es? La única que nos queda. Felino. Claro, es el gato. El gato tiene el testículo debajo del ano y el pene desemboca por debajo del escroto. Conductos deferentes y tiene próstata y glándulas vulvuretrales. Y bueno, y el pene que va a desembocar por debajo del escroto.
Y la característica que tiene, que ya vamos a ver cuando veamos glande, es que el glande del pene del gato tiene unas espículas que son como espinas en el glande del pene. Acuérdense que la gata es de ovulación provocada por el coito. Entonces, estas espículas son las que como masajean las vaginas de las hembras para que se pueda producir la ovulación. Bueno, este es el dibujito del gato también, el testículo y el pene que desemboca por debajo del escroto. Vamos hasta ahí, piensen un poquito a ver si tienen duda en algo, volvemos. ¿Está? Bueno, no sabe, no contesta. Bueno, este cuadro les puse para que ustedes vayan viendo todas las diferencias. Fíjense, en esta columna tenemos los rumiantes, básicamente. Y tienen los rumiantes y los caballos, tienen todas las glándulas anexas. Tienen ampolla del conducto deferente, glándula vesicular, glándulas vulvuretrales y próstata. Entonces, lo mismo pasa con el equino. Garañón es equino. El cerdo tiene todas las glándulas anexas muy desarrolladas, pero lo único que no tiene es ampolla del conducto deferente. De todos modos, las ampollas del conducto deferente proporcionan muy poca cantidad del total del plasma seminal. Se dice que el 0,5% del plasma seminal es aportado por las ampollas. Fíjense, el perro tiene ampolla del conducto, que les dije que no se forma una ampolla propiamente dicha, sino que tiene glándula en las paredes en todo su trayecto. Y la otra glándula anexa que tiene el perro es próstata. Entonces, no hay vesículas seminales, no hay glándulas vulvuretrales. Y en el gato no hay ampolla, no hay vesícula, pero sí hay próstata y glándulas vulvuretrales. Y con respecto al tipo de pene, habíamos dicho que los rumiantes tienen flexura sigmoidea y el pene es de tipo fibroelástico. ¿Qué quiere decir? Que no es tan vascular como otras especies. O sea que lo que aumenta mucho en el momento de la erección es la longitud y no el tamaño. En el caballo es de tipo vascular el pene, o sea, tiene mucho tejido vascular, el cuerpo cavernoso y el cuerpo esponjoso. En el cerdo también hay una flexura sigmoidea. Acuérdense que esa flexura es preescrotal en el cerdo. Y también es de tipo fibroelástico, es decir, al tener flexura sigmoidea, aumenta la longitud durante la erección. En el caso del perro y del gato, el tipo de pene también es vascular, igual que en el equino. Y donde depositan el semen en el tracto reproductor de la hembra, en los rumiantes, en la vagina, en el equino, en el útero, en el cerdo, lo que les decía, por esa característica de tener el glande del pene en forma de tirabuzón, el eyaculado es dejado en el cérvix o directamente en el cuerpo del útero. Y en el perro y en el gato depositan el semen en la vagina de la hembra. Bueno, ahora vamos a empezar con cada uno de los órganos y vamos a ir diciendo cuáles son las funciones de cada uno de esos órganos. Primero, entonces, vamos a tener el escroto. El escroto es una bolsa de piel que cubre a los testículos, a los epidídimos y a los conductos deferentes. El escroto, los testículos, en realidad, cuando están durante el crecimiento embrionario, a los 3 meses, los testículos se empiezan a formar en la cara dorsal entre la cavidad abdominal y la cavidad pelviana. Ahí se empiezan a formar. Y después, por el peso, empiezan a descender. Descienden, pasan toda la cavidad abdominal y atraviesan el anillo inguinal externo para ubicarse dentro de estas bolsas que son las llamadas escroto, que son muy importantes fisiológicamente el escroto. El escroto de afuera hacia adentro tiene 6 capas.
Lo que pasa es que esta es doble, por eso decía 7. La primera, la más externa, es la piel. La piel es una piel arrugada, con pelos y con muchas glándulas sudoríparas y sebáceas. Y esa piel está muy unida, es muy difícil despegarlas, a la segunda capa, yendo hacia el interior del escroto, que es la túnica dartos. Esa túnica dartos está muy pegada a la piel y además es la que va a dar un tabique para dividir al escroto en 2 bolsas. En una bolsa, en cada bolsa vamos a tener un testículo, un epidídimo y un conducto deferente. Por debajo del darto encontramos la fascia escrotal. Esta fascia escrotal básicamente son músculos, dependen de los músculos abdominales, pero fascia es músculo. Esa fascia escrotal va a estar pegada a un músculo y este músculo se llama músculo cremaster. Y después tenemos la túnica vaginal, que esta es la que le decía que tiene 2 capas. La capa que está más pegada al cremaster se llama capa parietal y la que está más cerca del testículo es la capa visceral. Y por último, la capa que rodea a los testículos se denomina túnica albuginea. Entonces, estas son las capas que tiene el testículo. Fíjense, esto que vemos acá con el número 1, en la parte externa sería piel y en la parte interna dartos. Esto es piel y dartos. Fíjense, la piel que tiene los pelos, la superficie arrugada, glándulas sudoríparas y sebáceas. Y el dartos envía un tabique, que es el tabique que va a dividir al escroto en 2 bolsas. En cada bolsa vamos a tener testículo y epidídimo. Entonces íbamos piel, dartos. Después tenemos lo que está acá con el número 3, que es la fascia, que esa es la que les decía que es de tipo muscular. Esa es la que va a hacer que el escroto se contraiga o se relaje. Entre esa fascia y este que es el 4, que es la túnica vaginal parietal, vamos a encontrar este músculo que está con el número 6, que es el músculo cremaster. Entonces, vamos de nuevo. Piel, dartos, fascia, esto es fascia, músculo cremaster, túnica vaginal parietal. Pegada hacia adentro está la túnica vaginal visceral. Acá tenemos desplegadas las capas para que vean. Esto es fascia, que les decía que dependen de los músculos abdominales. Esto es la túnica vaginal parietal, túnica vaginal visceral, y por debajo de ella vamos a encontrar la túnica albuginea, que es la que va a rodear al testículo. Vamos hasta ahí, si tienen alguna duda, ya saben, me paran. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Entonces, dijimos que, fíjense, esto sería la túnica vaginal parietal, esta es la túnica vaginal visceral, y esto que está en un rosado muy pálido es la túnica albuginea. La túnica albuginea, como rodea los testículos, envía tabiques hacia el interior del testículo y entonces divide al testículo en estas unidades que se denominan lóbulos. Dentro de estos lóbulos vamos a encontrar 2 estructuras que son muy importantes para el funcionamiento del testículo. Estos tubos muy enrollados que se llaman túbulos seminíferos, y entre los túbulos seminíferos vamos a encontrar las células de Leydig. Fíjense, el túbulo seminífero, cuando sale del lóbulo, tiene una parte que es recta, que se llama basa recta, y después se van a entrecruzar en esta región, se van a entrecruzar todos esos túbulos seminíferos formando la rete testis. De esa rete testis van a salir entre 6 y 12 conductos eferentes que se van a unir y van a formar la cabeza,
el cuerpo y la cola del epidídimo. ¿Está? Entonces, túbulos seminíferos, vasa recta, rete testis, conductos eferentes, cabeza del epidídimo, cuerpo y cola. Desde la cola del epidídimo se va a iniciar el conducto deferente. Ese conducto deferente va a incorporarse a esta estructura que se llama cordón espermático. En esa estructura vamos a tener conducto deferente, vamos a tener el músculo cremaster del que ya hablamos, y fíjense, esto sería la arteria espermática, y esto que ven acá como redes encima de la arteria espermática son venas. ¿Para qué sirve esta estructura? Esta estructura de forma de red de las venas testiculares o las venas espermáticas están aquí para enfriar la sangre. Ustedes saben que la sangre que viene a través de las arterias tiene calor y los testículos necesitan una temperatura óptima para poder realizar la espermatogénesis. Entonces, las venas, como ya no tienen sangre caliente, lo que hacen es hacer una red encima de las arterias para, por convección, quitarle el calor. Eso es lo que se llama el plexo pampiniforme. Es una de las formas que tiene el testículo de regular la temperatura, que después ya les puse yo en otra diapositiva. Bueno, ahora entonces vamos a meternos dentro de un lóbulo testicular y vamos a ver qué es el túbulo seminífero. Si hacen un corte histológico, van a encontrar un montón de estas estructuras. Esto es un dibujo. Fíjense, esto es un túbulo seminífero. Esto que está acá de blanco es la membrana basal de este túbulo seminífero, y al ser un túbulo seminífero, tiene en su parte central una luz. Cuando el animal está creciendo durante la vida embrionaria, estos túbulos son muy rudimentarios y están pegados, y solamente tienen los precursores de las células de Sertoli. Estas son células de Sertoli. Esta que está acá, esto es el núcleo de la célula de Sertoli, y esto es el citoplasma. Acá tienen otra célula de Sertoli con su núcleo y su citoplasma, otra más, núcleo y citoplasma. Entonces, cuando el animal está en desarrollo embrionario, estas células de Sertoli son precursoras de estas que son células de Sertoli activas. Y además, lo único que se puede encontrar en ese vestigio de túbulo seminífero son espermatogonias, que son las células más diferenciadas, las que están cerca de la membrana basal de este túbulo seminífero. Esas son las dos únicas estructuras que van a encontrar dentro del túbulo. Y por fuera del túbulo van a encontrar, generalmente son espacios en forma triangular, donde van a encontrar unas células entre los túbulos, que son las células de Leydig. Entonces, en estas células se va a producir la testosterona y acá se va a producir la espermatogénesis. Es decir, las dos funciones del testículo se encuentran acá en este dibujo. Las células de Leydig producen testosterona y el túbulo seminífero donde se produce la espermatogénesis. Bueno, acá yo les puse este dibujo para que ustedes entiendan cómo es la división que se produce dentro de cada uno de esos túbulos seminíferos. Estas células en color rosado, que son las células de Sertoli, tienen unas prolongaciones y se unen a otras células de Sertoli mediante uniones estrechas. ¿Está? Entonces, esas uniones estrechas entre las células de Sertoli divide al túbulo seminífero en una cámara basal, porque está cerca de la membrana basal, y una cámara adluminal, que son las que están más cerca de la luz del túbulo. ¿Está? ¿Para qué se produce esto? Fíjense que acá tenemos estas células, básicamente se dividen por mitosis. Entre espermatocito primario, espermatocito secundario y espermátida se producen
los dos tipos de la meiosis 1 y la meiosis 2. Cuando se produce la meiosis, hay una división reduccional, es decir, bajan a la mitad el número de cromosomas. Entonces, como estas células no van a ser reconocidas por el aparato inmune de este animal, entonces para evitar que no sea reconocida y sea atacada por los macrófagos, entonces por eso se produce esta unión entre las células de Sertoli que se denomina barrera hematotesticular. Separa a las células que se dividen por mitosis de las células que se dividen por meiosis. Este es otro dibujo donde muestra lo mismo. Fíjense, este es un túbulo seminífero donde tienen la membrana basal y la luz del túbulo. Lo que está en gris son las células de Sertoli. Este es el núcleo de la célula de Sertoli y este es el citoplasma. Esta célula de Sertoli se une con esta otra mediante uniones estrechas, para un lado y para el otro. Lo que queda por debajo de esas uniones estrechas es la cámara basal, y lo que está por encima es la cámara adluminal, donde se van a encontrar espermatocitos primarios, secundarios, espermátides y espermatozoides. Y fíjense que los espermatozoides, cuando están formados en la luz, se empiezan a pegar a las células de Sertoli. Por eso también las células de Sertoli se llaman células nodrizas, células sustenticulares o células de sostén. Porque acá ya no tenemos irrigación. Entonces, estos espermatozoides son nutridos por las células de Sertoli. Ya saben, está entendido, si no me paran. Bueno, ya saben que soy exagerada con los dibujos, así que les volví a poner otro dibujo más. Célula de Sertoli, la prolongación de la célula de Sertoli que se une con otra célula de Sertoli por una unión estrecha. Por debajo está la cámara basal, donde tenemos espermatogonias, y por encima están espermatocitos primarios, secundarios, espermátides y espermatozoides. Bueno, ¿cómo se produce la espermatogénesis? Esta espermatogénesis, la característica que tienen los machos es que estas espermatogonias que recién les decía que en el embrión son células que se encuentran dentro de los túbulos, no tienen actividad. Y no tienen actividad hasta tanto ese macho no entre en la pubertad. Una vez que ese macho entra en la pubertad, esas espermatogonias empiezan a dividirse y se dividen durante toda la vida de ese macho. Esa es una de las grandes diferencias que hay con las hembras. Las hembras en el periodo embrionario se empieza a formar el ovario y los óvulos contenidos en ese ovario embrionario empiezan a dividirse ya en periodo embrionario y se dividen hasta la meiosis 1. Y ahí quedan suspendida la división hasta que esa hembra entre en la pubertad. ¿Tá? Entonces, en el macho no se dividen hasta que no estén en la pubertad. Y en las hembras se dividen los óvulos hasta la meiosis 1. Y ahí queda suspendido hasta que esa hembra entre en la pubertad y ese óvulo sea ovulado. Cuando es ovulado, ahí va a terminar con la meiosis 2 para llegar al oviducto y sea fecundado por el espermatozoide. Bueno, la espermatogénesis dentro de ese túbulo seminífero del que hablábamos tiene 3 fases. Una que se llama espermatocitogénesis, que está caracterizada por divisiones mitóticas. Es decir, son las divisiones que presentan las espermatogonias. Después tenemos la segunda fase, que es la de meiosis, donde tenemos espermatocitos primarios que pasan a secundarios, esa es la primera meiosis, y esos espermatocitos secundarios pasan a espermátides, produciéndose la segunda meiosis. Y por último, la tercera etapa de la espermatogénesis es la espermiogénesis, que es la transformación de las espermátides en espermatozoides. ¿Está? Entonces, la primera parte de la espermatogénesis es la espermatocitogénesis, que es proliferativa y de mitosis.
y estamos hablando en este caso únicamente de las espermatogonias, que sufren varias divisiones mitóticas. Eso que hablábamos hoy, que los túbulos seminíferos en la edad embrionaria tenían este tipo de espermatogonias, espermatogonias A0, que son espermatogonias de reserva. Estas espermatogonias de reserva, que están en la cámara basal del túbulo seminífero, pueden seguir dos vías: dividirse y formar más espermatogonias de reserva, o seguir las divisiones mitóticas para que después estas espermatogonias se puedan transformar en espermatocitos. Y sufren varias divisiones mitóticas. Se transforman de A0 a A1, A2, A3, A4. Después AI y espermatogonias de tipo B, que son las que van a dar lugar, se van a diferenciar en espermatocitos primarios. Esto es entonces lo que pasa en la cámara basal. Las espermatogonias de reserva tipo A0 se van a dividir por mitosis y van a ir dividiéndose tomando diferentes nombres: A1, A2, A3, A4, AI y B. La espermatogonia B es la que se va a diferenciar posteriormente en espermatocito primario. Entonces, la espermatocitogénesis, si hablan de espermatocitogénesis, están hablando de espermatogonia y de la cámara basal. A0 se divide en A1, 2, 3 y 4, AI y AB. Y esta espermatogonia B es la que después va a pasar de la cámara basal a la cámara abdominal y va a transformarse en espermatocito primario. Entonces, la segunda fase, que es la fase de meiosis, comprende la transformación o la división de espermatocitos primarios a secundarios. Esa es la primera meiosis. Y los espermatocitos secundarios van a pasar a espermátides, que es la segunda meiosis. Acá ya van a tener N cromosomas. Y por último, la espermiogénesis es la transformación de espermátide a espermatozoides. Bueno, como les decía, esto les vuelvo a aclarar: la cámara basal tenemos espermatogonia A0 de reserva hasta espermatogonia de tipo B. Todas estas se encuentran en la cámara basal. Y en la cámara abdominal vamos a tener espermatocitos primarios, secundarios, espermátides y espermatozoides. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Bueno. Fíjense, esto sería, hasta acá sería la cámara basal. Acá tenemos la fase proliferativa o de mitosis. Tenemos las espermatogonias A0, que pueden hacer dos cosas: dividirse y formar más espermatogonias de reserva, o empezar las divisiones y transformarse en A1. Estas dos células que dan origen acá por la mitosis permanecen unidas, están unidas estas dos células. Después se dividen y forman A2, A3, A4 y B. Todo esto es cámara basal del túbulo seminífero. Esa es otra diferencia. En el caso de la hembra, de cada óvulo se van a obtener un óvulo y 3 cuerpos polares, y de cada espermatogonia se pueden llegar a obtener 256 espermatozoides, para que tengan una idea de la diferencia de número de las que estamos hablando. Entonces, esta espermatogonia tipo B es la que va a ser por señales, por algunas sustancias químicas, que las uniones entre las células de Sertoli se separen, pasen hacia la cámara abdominal y se vuelvan a cerrar las uniones estrechas. Entonces, este espermatocito primario va a sufrir la primera división meiótica y se va a transformar en espermatocito secundario, que va a sufrir la segunda meiosis y va a obtener espermátides. Y las espermátides, mediante un proceso que se llama espermiogénesis, se va a transformar en espermatozoides.
Bueno, ¿qué es la espermiogénesis? Que era el paso de las células de espermátide a espermatozoide. Tiene un montón de procesos que se producen para transformarse de espermátide a espermatozoide. Y esos pasos son la formación de una vesícula acrosómica por parte del aparato de Golgi. Ustedes saben que el acrosoma del espermatozoide es una estructura que tiene como un capuchón que tiene el espermatozoide, que está lleno de enzimas, y esa es la estructura que les va a permitir a los espermatozoides atravesar las membranas del óvulo y producir su fecundación. También, bueno, formación de la capucha acrosómica, eso es lo mismo que estamos formando con el Golgi. Después también se va a empezar a formar el flagelo en el polo contrario, se reorganiza el citoplasma en la primera parte del flagelo, y las mitocondrias se van a disponer en el cuello del espermatozoide, y son las organelas que le van a dar la energía a ese espermatozoide para que pueda moverse. Entonces, estos serían espermátides y acá estarían los espermatozoides. Fíjense, lo que pasa es lo siguiente: el aparato de Golgi se toma contacto con el núcleo y empieza a producir cisternas. Esas cisternas se van a pegar al núcleo, se van a formar como una peluca al núcleo para formar el acrosoma. Eso es lo que hace el aparato de Golgi. Por otro lado, fíjense como el centríolo, que siempre está en contacto con el núcleo para poder empezar la división, el centríolo va a empezar a moverse y a tomar una posición contraria al aparato de Golgi. Desde esos centríolos, acá está el centríolo, se van a empezar a formar los microtúbulos que van a ser el esqueleto del flagelo del espermatozoide. Entonces, tenemos acá el centríolo y los microtúbulos que van a ir formando el flagelo de este espermatozoide. Y ahí donde se inicia, donde estaba el centríolo y se inician los microtúbulos, a ambos lados se van a disponer las mitocondrias. Las mitocondrias que van a estar en el cuello del espermatozoide y son las organelas que van a servir para que ese espermatozoide tenga energía para poder moverse. Y lo otro que pasa es que el citoplasma residual empieza a formar como una gota. Para sacarle todo el citoplasma solamente queda el núcleo y el acrosoma, que era el aparato de Golgi. Y de esta parte del citoplasma excedente, se va a hacer cargo la célula de Sertoli, fagocita este citoplasma excedente del espermatozoide. Y entonces ya vamos a tener formado. Acá esto todo es núcleo, el acrosoma, el cuello del espermatozoide, que tienen los microtúbulos, y a ambos lados las mitocondrias. Y la cola, que está formada por los microtúbulos para formar el flagelo del espermatozoide. Esa es la transformación entonces de espermátide a espermatozoide. Bueno, y acá les puse la figura de un espermatozoide para que recuerden bien. Esto entonces es el núcleo del espermatozoide, el acrosoma, que acuérdense que era el aparato de Golgi que formó este acrosoma. Ya casi no hay núcleo, no hay citoplasma en esta célula. Después tienen esta porción que se llama el cuello del espermatozoide, donde se encuentran las mitocondrias. Y el flagelo está formado por microtúbulos que va a formar la cola del espermatozoide. Bueno, me parece que no se ve. No sé si alcanzan a ver, o sea, siempre nosotros teníamos visto como que los espermatozoides tenían dos tipos de movimiento, y hace poco se confirmó
que los movimientos son movimientos asimétricos y en forma giratoria. ¿Se ve el video? Sí. Sí, sí, se ve. Bueno, el señor este fue el primero que observó los movimientos y siempre se pensó que eran movimientos como natatorios de los espermatozoides, hasta que una universidad determinó cómo eran los movimientos. Con microscopía 3D se observó cuáles eran en realidad los movimientos. Esos son los movimientos, son movimientos giratorios. El espermatozoide gira y son movimientos asimétricos, o sea que nunca son iguales. Eso es lo que hace el espermatozoide para avanzar. Se mueve con movimiento de sacacorchos. Bueno. Ahora sí. Bueno. Vamos hasta ahí, chicos. ¿Tienen alguna duda? No. Nunca tienen dudas. Ay. Pero después en los parciales. Bueno. Entonces, ustedes ya nosotros vimos viendo todo el tema de testículos, ya determinamos que el testículo tiene dos funciones fundamentales, una función endocrina y una función exócrina. La función exócrina es la producción de espermatozoides que van a salir del organismo para ser depositados en el tracto genital de la hembra, y la función endocrina es la producción de testosterona. Hay una cosa que yo necesito que ustedes sepan, y que es que el macho tiene testosterona, pero también tiene niveles de estrógeno. Lo mismo pasa con la hembra. La hembra tiene más estrógeno, pero también tiene testosterona. Fíjense, estas son las dos células que había en los túbulos seminíferos. Fuera de los túbulos seminíferos teníamos la célula de Leydig, y esa célula de Leydig tiene receptores para la hormona LH, que en este caso cuando es el macho se llama ICSH, u hormona estimulante de las células intersticiales. Entonces, tiene receptores para la LH, y lo que va a producir esa unión entre el LH y su receptor es la esteroidogénesis, es decir, la formación a partir del colesterol de los andrógenos. Básicamente, si hablamos de macho, es la testosterona la que se forma en la célula de Leydig. Por vía parácrina, esos andrógenos van a meterse dentro de los túbulos y dentro de las células de Sertoli, que van a tener una enzima que se llama aromatasa, y de esos andrógenos se van a obtener estrógenos. ¿Está? Esto, fíjense que yo arriba les puse células de Leydig, células de Sertoli. Hablamos de macho. Y abajo le puse, pasa lo mismo en la hembra. Nada más que en la hembra, esta célula se llama célula de la teca y esta se llama célula de la granulosa. La célula de la teca en la hembra produce andrógeno en menor cantidad. Esos andrógenos pasan a la célula de la granulosa, donde se va a producir estrógeno. Esa es la teoría de las dos células, tanto en macho como en hembra. Bueno, las células de Sertoli, o células de sostén, o sustentaculares, tienen muchas funciones y todas ellas son muy importantes. Primero, forma la barrera hematotesticular, uniéndose a células de Sertoli adyacentes mediante uniones estrechas, dividiendo al túbulo seminífero en una cámara basal y una cámara luminal. Tiene receptores para la FSH. Si actúa la FSH es porque esa FSH va a producir la espermatogénesis. También sintetiza una hormona que se llama inhibina. La inhibina, cuando este macho está en plena etapa sexual y la FSH estimula la espermatogénesis, aumenta mucho la cantidad de espermatozoides. Entonces, con esa información, la célula de Sertoli produce una inhibina
para que ya no se produzca FSH y se dejen de producir espermatozoides. Otra de las funciones es fagocitar el citoplasma residual durante la espermiogénesis. Nutre los espermatozoides. Acuérdense que había una barrera y ya no puede irrigar la sangre a la cámara abdominal, entonces los espermatozoides tienen que ser nutridos por las células de Sertoli. Y además, la célula de Sertoli tiene una proteína transportadora de andrógeno. Fíjense, los andrógenos necesitan, para poder transportarse, necesitan una proteína transportadora para viajar en la sangre. Y esa proteína transportadora es producida por la célula de Sertoli. Bueno, ¿qué otra cosa, qué otra función tenemos acá? Y está básicamente relacionada con el escroto. Hay dos estructuras en el escroto que permiten la regulación de la temperatura del testículo. El testículo necesita una temperatura óptima que va entre 2 y 4 grados menos de la temperatura corporal de ese animal. Entonces, por eso es que al necesitar menos temperatura que la corporal, por eso es que los testículos están fuera de la cavidad, para alejarse de la temperatura corporal. Hay algunas especies que de todos modos las regulan, como por ejemplo las aves, los elefantes, que tienen los testículos en la cavidad abdominal. Y de ese escroto nos interesan dos partes que son muy, muy importantes. Primero, el escroto tiene dos capas, que son el dartos y el cremaster, el cremaster que forma parte de la fascia, que dijimos que eran músculos abdominales. Con estas dos estructuras, el testículo se puede elevar cuando hace frío en el ambiente y necesita estar más cerca del cuerpo para aumentar la temperatura, entonces los músculos se contraen y acercan los testículos a la cavidad abdominal. Si hace mucho calor, entonces los testículos se relajan, bajan y alejan a los testículos de la cavidad abdominal. Y la otra estructura que regula la temperatura del testículo era lo que les había explicado hoy, que es el plexo pampiniforme, que es la disposición en forma de red de las venas testiculares o espermáticas sobre las arterias espermáticas para quitarles por convección el calor a esas arterias. Entonces entra con menos calor al testículo y así el testículo puede regular la temperatura para poder producir los espermatozoides. Bueno, ¿qué pasa con los epidídimos? Los epidídimos dijimos que estaban divididos en una cabeza, un cuerpo y una cola. La cabeza del epidídimo se forma por la unión de los conductos eferentes. Y después ya es un solo túbulo muy tortuoso que atraviesa la estructura del epidídimo, atravesando cabeza y cola. La cola del epidídimo también actúa como reservorio de los espermatozoides. Fíjense, esa estructura, ese tubo que va atravesando cabeza, cuerpo y cola del epidídimo, en el gato, por ejemplo, es de 2 metros y en el caballo es de 80 metros. Y esos espermatozoides tardan de 2 a 5 días en pasar a través de los espermatozoides. Pero no es solamente que van pasando, sino se producen un montón de procesos bioquímicos que van haciendo que esos espermatozoides maduren y adquieran la capacidad fecundante. Si ustedes sacan espermatozoides de la cabeza del epidídimo y lo miran al microscopio, van a notar que son espermatozoides muy poco móviles, por no decir inmóviles, que no van a tener la capacidad de fecundar a un óvulo. En cambio, los espermatozoides sacados de la cola del epidídimo ya son móviles y tienen todas las características de los espermatozoides y ya tienen la capacidad fecundante. Es decir, el acrosoma de ese espermatozoide ya tiene la cantidad de enzimas suficiente como para poder pasar a través de las membranas que recubren al ovocito.
Bueno, esos epidídimos también entonces aportan un medio adecuado en el que los espermatozoides se concentran, maduran y adquieren la capacidad fecundante. Y en la cola del epidídimo entonces se pueden almacenar de 3 a 13 días. Por eso es que si ustedes tienen un rodeo a su cargo, siempre cada especie tiene la cantidad de machos que necesitan por la cantidad de hembras que van a cubrir. Si ustedes a un toro, por ejemplo, le ponen 35 vacas, entonces ese toro primero va a eyacular lo que está en la cola del epidídimo, pero como los servicios siguen muy continuados, van a empezar a eyacular los que están en el cuerpo y en la cabeza del epidídimo. Entonces, esos espermatozoides no van a tener la capacidad fecundante. Entonces, por eso es que va a bajar la tasa de preñez de esos rodeos. Siempre cada animal tiene el número óptimo de hembras que puede cubrir cada macho, para respetar esto que hablábamos acá de que sean eyaculados los que están en la cola del epidídimo. Bueno, glándulas anexas. Bueno, ahí me faltaría lo que va a unir esto, epidídimos con epidídimos con glándulas anexas, es el conducto deferente. Ese conducto deferente nace en la cola del epidídimo y va a ir hasta la cara dorsal de la vejiga. Cuando llega a la cara dorsal de la vejiga, el conducto deferente aumenta el grosor de sus paredes y forman las ampollas del conducto deferente. Ese conducto deferente va a terminar por desembocar entre la vejiga y la uretra. Y entonces ahora tenemos lo que son las glándulas anexas. Dentro de las glándulas anexas tenemos ampolla del conducto deferente, glándulas vesiculares, próstata y glándulas vulvoretrales. Todas estas glándulas van a aportar líquido para que acompañe a los espermatozoides. Ese líquido se llama plasma seminal y es el producto de la secreción de estas glándulas. Bueno, en las aves, por ejemplo, no tiene glándulas anexas y ese líquido, ese plasma seminal, es aportado por la rete testis, ese entrecruzamiento de los túbulos seminíferos que había en los testículos. En ese lugar se produce entonces el líquido que va a acompañar a los espermatozoides y que forma el plasma seminal. En la rete testis de las aves se produce el líquido. Bueno, esta es la disposición de todas las glándulas anexas. Esto es la vejiga y esto es la uretra pelviana. Entonces, sobre la vejiga, en el caso del equino, tenemos los dos conductos deferentes que se engrosan para formar las ampollas de los conductos deferentes. En el equino vamos a tener las vesículas seminales o glándulas vesiculares de superficie lisa, la próstata, y en el límite de la uretra pelviana vamos a tener las glándulas vulvoretrales. En el caso del toro, tenemos las ampollas del conducto deferente, las glándulas vesiculares que son lobuladas, próstata y glándulas vulvoretrales. En el carnero son muy parecidas a la del rumiante mayor. Y en el berraco, fíjense, no hay ampolla del conducto deferente, las vesículas seminales son grandes, la próstata es muy grande y las glándulas vulvoretrales también son muy grandes. Eso hace que el berraco pueda eyacular esos 250 mililitros. Y en el caso del perro, tenemos ampolla del conducto deferente y próstata. No hay otra glándula anexa. Glándulas vesiculares, que antes se llamaban vesículas seminales, producen una ergoteína que protege a los espermatozoides de los efectos tóxicos de los agentes oxidantes. Todo lo que se pueda oxidar, entonces la ergoteína cubre a los espermatozoides impidiendo que esos agentes oxidantes lo degraden al espermatozoide. La secreción es de aspecto gelatinoso
constituye entre el 30 y el 50% del volumen del eyaculado del toro, y también en su secreción hay fructosa que sirve para la nutrición de los espermatozoides. En cuanto a la próstata, produce un líquido ácido. En su composición tiene citrato, fosfato de calcio, una enzima para la coagulación y una profibrinolicisina. Eso todo es para coagulación. Acuérdense que en algunas especies se forma un coágulo que va a tapar el cuello del útero de la hembra para que no pueda ingresar ninguna otra sustancia extraña dentro del aparato reproductor de la hembra. Y por último, las glándulas vulvuretrales tienen una secreción alcalina y mucosa y forma el tapón mucoso del que yo les hablaba, ese tapón que tapa la abertura del cuello del útero. Y también la secreción de las glándulas vulvuretrales sirven para limpiar la uretra. Acuérdense que la orina es mucho más ácida, entonces necesitamos que se limpie la uretra para que los espermatozoides no sean afectados por esa orina que se encuentra dentro de la uretra. Entonces lubrica y neutraliza el contenido de la uretra. Y por último, tenemos el pene, que el pene ya dijimos que estaba constituido por una raíz, que son dos bandas que se desprenden a cada lado del arco isquiático, se unen para formar el cuerpo y el glande. Y el glande es lo que está suelto dentro del prepucio, que es una banda de piel que cubre el glande del pene. Según su constitución histológica, los penes se pueden clasificar en músculos cavernosos. Estos son los penes que se llenan más de sangre, que tienen más un proceso sanguíneo en el caso de la erección, y este tipo de pene se encuentran en el perro y en el caballo. O sea que lo que va a aumentar mucho durante la erección es el tamaño del pene. En cambio, las otras especies que tienen penes fibroelásticos, lo que aumenta mucho es la longitud. Son especies que tienen flexura sigmoidea, que durante el servicio el músculo retractor del pene se relaja y desaparece la flexura sigmoidea. Por eso es que aumenta mucho la longitud durante la erección. Bueno, esto les puse simplemente para que vean las partes. Esta sería la raíz del pene. Acá está la flexura sigmoidea. Este es el músculo retractor del pene que está cortado. El cuerpo del pene, y esto es el glande. ¿De qué especie es esto? De un pequeño rumiante. Exacto, tiene la uretra, una prominencia que tiene 2 o 3 centímetros. Bueno, esto le puse para que vean que esto es sin erección, está la flexura sigmoidea. Durante la erección se relaja este músculo retractor del pene y entonces desaparece la flexura sigmoidea y aumenta mucho la longitud del pene. En cambio, en el equino no hay flexura sigmoidea, entonces lo que aumenta mucho es el tamaño del pene. Y acuérdense que acá tenía un doble pliegue de prepucio, entonces puede salir más longitud del pene fuera del prepucio. Bueno, y esto es con respecto a los glandes. Fíjense la diferencia. En el caso del toro, generalmente el glande es de forma cónica. En el caso de los carneros, la prominencia uretral. En el caso del berraco, del cerdo, la forma de tirabuzón. Este es el glande del pene del equino. En el perro, fíjense, esto lo que les decía es el bulbo, donde está el hueso peniano, que por eso es que tarda más en salir la sangre y los perros quedan abotonados. Y en el caso del gato, el glande del pene del gato presenta espículas, que son como papilas cornificadas, hacen una relación entre estas espículas y las papilas que tiene en la lengua el gato, son más o menos de la misma consistencia. Y si hacemos un corte sagital de
de un pene, vamos a encontrar que en la parte superior vamos a tener los cuerpos cavernosos, que son capilares dilatados que se llenan de sangre, y en la parte inferior vamos a tener un cuerpo esponjoso, que también son dilataciones de los capilares, y en el medio de ese cuerpo esponjoso vamos a encontrar la uretra pelviana, la uretra extrapelviana, la PNA. Bueno, ¿qué es la eyaculación? La eyaculación es la expulsión enérgica del semen de la uretra producida por un reflejo parasimpático sacro que induce las contracciones rítmicas de los músculos bulbo esponjoso, isquio cavernoso y uretral. Esa es la definición de eyaculación. Con respecto al eyaculado, hay dos tipos de eyaculación. Hay una eyaculación que se llama monofásica, que es una sola fase de eyaculado, que es donde están concentrados los espermatozoides. Este tipo de eyaculación monofásica se da en el toro, bueno, en los rumiantes en general, y en el caso del cerdo, del caballo y del perro, yo había puesto acá el del perro, no sé qué pasó, es una eyaculación trifásica. ¿Qué quiere decir? El eyaculado se va a dividir en tres fases. La primera porción del eyaculado va a ser esa porción que les decía que limpia la uretra, que tiene pocos espermatozoides y sirve para limpiar la uretra. La segunda fase de ese eyaculado es la fase muy rica en espermatozoides. Y la tercera fase es la que va a formar ese coágulo, ese tapón mucoso que va a tapar la abertura exterior del cuello del útero, ¿sí? Para que no se puedan producir ni infecciones ni pueda ingresar sustancias extrañas. Bueno, entonces, monofásica, rumiantes, y trifásica, el cerdo, el caballo y el perro. La primera porción, entonces, la que limpia la uretra, la segunda es la rica en espermatozoides, y la tercera es la que produce el tapón mucoso que va a tapar el cuello del útero. Fíjense, el punto 2 es la duración del eyaculado del cervicio. Fíjense, el toro dura 1 segundo, el carnero puede durar 1 segundo, un poco más, y el berraco, fíjense, 5 a 30 minutos. En lugar de eyacular 5 mililitros, estamos eyaculando 200 mililitros. Entonces, por eso es que dura tanto el coito en el caso del cerdo. Y el caballo, más o menos 1 minuto es lo que dura. Esto es donde deposita el semen contra el cuello del útero en los rumiantes, en la luz del cuello o directamente dentro del cuerpo del útero en el cerdo y dentro del cuello del útero en el caballo. Fíjense lo que eyaculan, la cantidad que eyacula según especie. En el toro 5 a 15 mililitros, en el carnero 1 mililitro más o menos. Espérenme un poquito, que debe ser Luciano. Hola, Luciano. Hola, Lu. Ahí está, muy bien. Ya terminamos, Luciano, ya termino. Buenísimo. Bueno, entonces, esta era la que les decía que estaba completa. Ve, acá tienen con todos los tipos de eyaculado, cuánto dura. Fíjense, los que más duran son en el cerdo 5 a 30 minutos y en el perro 22 minutos, por eso que decíamos de la sangre que puede ser drenada desde el pene en forma más lenta, por eso es que quedan abotonados y va a durar 22 minutos. Donde se produce la deposición del semen, la cantidad, y después lo que tienen abajo es la concentración. Fíjense, el que menos concentrado tiene es el berraco porque es el que tiene mucho más líquido.
Y bueno, al último tienen la motilidad de los espermatozoides. Lo que decíamos recién, el eyaculado trifásico, entonces equino, cerdo, perro, la primera fase es pobre en espermatozoide y cambia, limpia el pH de la uretra. La segunda fase es rica en espermatozoide y la tercera, producida por las glándulas vesiculares, es pobre en espermatozoide y forma la tapioca, que es esa coagulación que presenta esa cosa gelatinosa que tapa el cuello del útero. Bueno, ahí están las características del eyaculado del perro, que ya más o menos lo vimos. Y eso es todo. ¿Hay alguna pregunta? Nada. Todo perfecto. Cri, cri. Luciano, ¿está por ahí? Aquí estoy. Ahí está. Bueno, todo tuyo, Luciano. Bien. Espero que puedas despertarlo, porque yo no lo logré. A ver si me despierto yo. Ah, bien, ahí va, profe. Creo que ahí está. ¿Se ve ahí? Sí, se ve. Bien. Bueno. A mí me tocó dar el trabajo práctico del sistema nervioso, ¿sí? Y lo voy a dar como una clase teórica en presentación de un caso clínico, ¿sí? Yo, primero les quiero recordar cómo es más o menos el sistema nervioso. Este tiene una organización jerárquica. Hay componentes de estos. Luciano, ponele Sí. presentación. ¿No se ve? Sí, pero está como, o sea, se ven las diapositivas, no. No, es que es para mostrar esto y luego Está paso a bien. la otra diapo que es la del Bueno, caso. Es para explicar esto nomás. bien, bien. Entonces, tenemos órganos del sistema nervioso, ¿sí? Que están por encima anatómicamente y además en el grado de encefalización. Esto implica que tienen un control voluntario mayor y una predominancia del acto. Entonces vamos a tener la corteza, los ganglios basales, de ahí todo lo que es diencéfalo, y de ahí el tallo cefálico y médula por debajo. Básicamente eso. Bien. Ahora sí. El caso clínico arranca con una perra. Sí, ustedes siempre que reciban un animal, arrancan por la reseña. Es muy importante que anoten especie, raza, edad, sexo, aptitud, ¿sí? Etcétera, etcétera. En este caso era una perra, caniche toy, de talla chica más o menos, tenía unos 3 años de edad, era entera. La dueña entra a los gritos a la veterinaria, desesperada, diciendo que un caballo le había pateado el cuello, ¿sí? ¿Por qué? Porque la encontró a los gritos a la par de un caballo. Una vez que ya está todo reseñado, eh, este, salimos a buscarla, la hacemos entrar. No nos dijo mayores cosas, simplemente nos dijo que antes la perra tenía convulsiones. No pudimos tomar más datos dentro de esta anamnesis. Así que pasamos directo al examen clínico, ¿sí? La inspeccionamos. ¿Qué es lo que vimos? La postura está denominada síndrome Schiff-Sherrington. Ahora, este síndrome Schiff-Sherrington denota un daño medular cervical bajo barra torácico alto. ¿Y qué es lo que produce? Produce una extensión de los miembros anteriores y una flacidez de los miembros posteriores más un opistótono de la columna, ¿sí? Una hiperextensión de la columna. ¿Por qué se produce esto? Se ve comprometida la comunicación entre los dos segmentos del medulares que tienen los plexos, que emiten los plexos, ¿sí? Por lo tanto, queda el de atrás desconectado y por eso la flacidez, y además una hiperextensión debido a la falta de conexión con las neuronas inhibitorias de los extensores, que serían las
superiores, ¿sí? De las jerarquías superiores. Entiéndase, mesencéfalo, tálamo y corteza, ¿verdad? Entonces, se ve así, la perra estaba con un estado mental maniático, o sea, la dueña le tocaba la cara y la perra la quería morder, gritaba, estaba con todas las constantes elevadas, taquicardia, taquipnea estaba súper alterada, no tenía fiebre y las mucosas estaban bien, lo que nos dice que no había un sangrado interno o algún tipo de trastorno circulatorio más que el trastorno nervioso aparente, ¿sí? Otra salvedad que les quiero hacer. En el libro, en García Sacristán, en el capítulo donde habla de la médula espinal y todas sus funciones, más los reflejos posturales, menciona una postura de Sherrington de descerebración. Ahora, no se vayan a confundir esa postura con la postura de Schiff-Sherrington, que es de daño medular, ¿sí? Acá tengo este libro, este es el libro de semiología de Thomas Wheeler, ¿sí? La que ustedes ven primero es descerebración, ¿sí? ¿Y en qué se diferencia la que les acabo de mostrar? Que están las patas traseras extendidas. ¿Por qué? Porque solo se ve comprometida la acción inhibitoria de las neuronas motoras superiores. Por eso se ve así. En cambio, aquí está flácido el miembro posterior, ¿sí? A diferencia de esa que sería entre la A y la C. La B es la postura típica de descerebelación y se diferencia por menos rigidez en el miembro, pero sigue estando extendido el miembro anterior, y menos rigidez en el opistótono, que es la flexión de la columna hacia arriba, o el cuello, la columna hacia arriba, ¿sí? Eso es lo que vimos en ese momento. No movía más que la boca. Nosotros buscamos en el cráneo, no había signos de trauma, ¿sí? Pero en la región del cuello tenía sangre, pero no era sangre como una herida, sino como, bueno, lo que nosotros intuimos es que un perro que tenía la boca lastimada la agarró del cuello y la zamarreó, como suele pasar, y ahí se le hizo el daño, y a las horas se le hicieron los hematomas, por lo que nos dijo la dueña. Eh, Palpamos la columna, las vértebras, desde craneal hacia caudal, buscando fracturas, apófisis espinosas y transversas cuando eran palpables. No había presencia de crepitaciones, por lo tanto no se sentía como, cuando uno toca una fractura es como si estuviera tocando una nuez rota, y no palpamos eso, así que nada. Y nos llamó la atención que no había sensibilidad. Entonces empezamos a buscar sensibilidad. Primero desde la parte más distal de los dos miembros, ¿sí? Se le tocó con una hemostática, con una pincita, no presentaba signos de sensibilidad. Luego le pellizcamos con la pinza, no tenía dolor profundo, o sensibilidad profunda, no tenía dolor, ¿sí? Luego intentamos algunos reflejos, ningún reflejo. Entonces, en ese momento, digamos, el pronóstico era reservado a grave, o sea, no sabíamos si la perra iba a volver a caminar. Entonces, ¿qué es lo que hicimos a partir de ahí? Se indica una placa para ver cómo está la columna. Se dio una dosis muy alta de dexametasona, de un antiinflamatorio, para que baje la inflamación de esa columna vertebral. ¿Sí? Es muy importante en los traumas medulares, ¿sí? Que le bajen la inflamación apenas llega. De eso depende prácticamente la evolución del caso. Entonces le hicimos una dosis muy alta y que vuelva sí o sí al día siguiente. O sea, le dimos varias dosis para que se lleve a la casa y que vuelva a consulta al siguiente día. Le quitaron las drogas anticonvulsivas, porque si no había convulsionado hasta ahí, en teoría no tenía que convulsionar, digamos. Puede pasar, pero no. Ahí estaba en casa, ¿sí? La perra orinaba y defecaba por rebalsamiento, que se llama, por lo tanto no tenía reflejo de orina, ni de defecación, de micción o de orina, y de defecación, ¿sí? Al día siguiente desaparece la postura de Schiff-Sherrington, pero
pero los miembros estaban flácidos, ¿sí? No comía, no podía moverse y seguía sin signo, ¿sí? Ahora, este video es de ese día. Ahí con un clamp intestinal le estamos tratando de hacer la sensibilidad en la columna, no te responde, y reflejo patelar de la rodilla. No responde tampoco, ¿sí? Vamos de vuelta. ¿Qué es lo que estamos buscando ahí? Primero hemos buscado sensibilidad en piel, pasándole la hemostática, el clamp por arriba, no respondía. Y luego pellizcamos, tratando de encontrar una respuesta como para ver si le duele, ¿sí? Entonces no tenía reflejos ni intersegmentarios de la médula, ni intrasegmentarios como ser el patelar. Por lo tanto, estaba en ese momento fuera de funcionalidad la médula, ¿sí? Pero luego le pellizcamos fuerte, eso no lo filmé, la pata con una pinza y ahí sí respondió. Entonces eso era una leve mejoría. Seguimos con la Dexa y se recomienda que se haga vitamina B, complejo B, que es buena para el sistema nervioso en estos casos. Bien. A las 2 semanas vuelve a comer, empieza a mover la cabeza, lo que es importante, ¿sí? Empieza a comer por sí misma la perra. Comía con dificultad, deglutía con dificultad, sí, la deglución es un reflejo que está dado por el tallo encefálico. Bien. Entonces ya poco a poco iba mejorando la perra, tenía signos de mejoría. Ni hablar que esta propietaria, bueno, no le hizo la placa porque es gente muy humilde, pero la cuidaron un montón, le daban ensure cuando no podía alimentarse por sí misma, estuvieran encima de la perra, la llevaban todos los días, se la controlaba todo el tiempo. ¿Sí? Eh, Arrancó, un poquito antes de esto, arrancó la perra como que pedaleaba en el suelo. Sí, ese fueron los primeros movimientos que hizo. Un día la doña se levantó y la vio así, y bueno, casi que se larga a llorar porque dice, bueno, se puede mover. Bien. Y ya a este punto, ya cuando empezó a comer, la perra la ponían de pie y no se caía, pero también se ponía de pie con dificultad, ¿sí? Ese signo se llama astasia. Pero no podía caminar. Bien. Después, no sé si ustedes se acuerdan dentro de lo que son las reacciones posturales, ¿sí? Que son reflejos, son actos reflejos de la médula súper complejos, más complejos, digamos, que los propios reflejos, como el miotático, como el patelar, ¿sí? Estos incluyen varios segmentos de la médula entre sí y requieren una coordinación más compleja. Un par de semanas después, la, la perra logra tener un par de respuestas posturales. Bien, bien. Ahí claramente estaban ellas estimulando el reflejo de marcha, solo que bueno, caminar no iba a caminar tampoco, ¿sí? Ese reflejo se estimula apoyando la palma de los pulpejos, digamos, en el suelo o en la camilla, y se lo mueve, y ahí ella empieza a andar. Bien, bueno, esa la puse ahí porque sí. Y bueno, poco a poco siguió avanzando, luego pudo pararse sola bien,
con una buena motilidad estática que se llama, o sea, bien parada en el suelo. Y los movimientos eran, digamos, el andar, la motilidad dinámica, eran desarreglados, ¿sí? Presentaba una ataxia que en algún punto era severa y luego fue mejorando. Sí, vean esa ataxia. Camina de costado, se ladea, no tiene fuerza en las patas, no puede fijar el miembro cuando lo aploma en el suelo. Bien. Y no sé, un mes y medio después de esto que les estoy mostrando, ya la perra andaba perfectamente. Es más, hoy la vi. Y volvió a andar completamente. La perra nunca más convulsionó. Este, no se le cura, o sea, se cree que no tenía convulsiones en un principio, simplemente eran temblores, pero bueno, no se puede saber tampoco. Este, bueno, ya que estamos, conversemos un poquito de los reflejos, que acá los tengo anotados del García Sacristán. Los reflejos medulares son un aparato, digamos, para la motilidad, ¿sí? La médula no es simplemente una ruta de viaje de estímulos nerviosos. Ese reflejo de marcha que ustedes ven, que les acabo de mostrar, es una herramienta más para que las jerarquías superiores den la orden y la marcha ya sea automática, entonces de alguna manera se libera, digamos así, entre comillas, la orden de la jerarquía superior y se puede ocupar de otras acciones motrices, ¿sí? ¿Qué reflejos podemos encontrar dentro de la médula? Tenemos el rotuliano, el miotático, que eso ya se los dije, son intrasegmentarios, es dentro de un mismo segmento, supongamos de la rodilla, llega a, no sé, S1, por ejemplo, y baja por S1, no sale de ahí. Pero el de marcha, ustedes ven que está moviendo los cuatro miembros, entonces llega por el plexo posterior y avanza hasta el anterior, y de ahí el anterior también se mueve, es todo, ¿sí? Otro reflejo es el de retirada, que este es provocado por el dolor, que es lo que nosotros estábamos buscando ese día que le examinamos, que la pellizcábamos, digamos. ¿Sí? Uno no la pellizca para que le duela, sino para obtener una respuesta, para obtener información de ese cuadro que uno está examinando, ¿sí? ¿Cómo consiste el de retirada? Supongamos que va, no sé, la perra y pisa un clavo. Entonces, el miembro que pisa el clavo lo levanta. Y los otros tres tienen que fijarse al suelo, o sea, tienen que darle un sostén para que pueda elevar el plano de sustentación que está con dolor y no se caiga con los otros tres que tiene, ¿sí? Entonces es un reflejo muy complejo que tiene el animal. Y el reflejo del tono muscular, que es el otro, que es un poquito más complejo, inclusive viene desde el mesencéfalo, digamos, desde el núcleo negro, de la sustancia negra del mesencéfalo, pero también está muy regulado por la médula. O sea, si ustedes ven un animal desmedulado, por ejemplo, detrás de las primeras lumbares, van a ver que las patas traseras empiezan a perder el tono hasta que se produce una atrofia del músculo por denervación, ¿sí? El músculo deja de recibir su aporte y empieza a atrofiarse, empieza a perder tamaño, consistencia, etcétera, etcétera. Bien, dudas, preguntas. ¿Nada? Aprovechen, chicos. Entonces la perra no tuvo una ablación en sí, digamos, pudo No, recuperarse. no se le cortó la médula, simplemente estaba inflamada. De hecho, ni siquiera hubo un daño en la columna vertebral, simplemente estaba, estaba inflamada la médula me parece por la zamarreada, pero igual nunca podemos saber qué es lo que le pasó en realidad. Bien. Y los antiinflamatorios fueron ese día de lo sucedido, digamos, No, y los días antiinflamatorios, posteriores. los antiinflamatorios fueron una semana completa. Ahí está. Claro.
fue hasta que se vieron signos de mejoría, porque el sistema nervioso es bastante complicado, digamos. Hermoso, Luciano. Bueno, Así que si no tienen más dudas, cualquier cosa me mandan un mensaje, yo no tengo ningún problema. no hay algo que quieran ver de nuevo, que les pase de nuevo, no, nada. Bueno, Bueno, listo. entonces acuérdense que el viernes el práctico y yo mañana les voy a subir el trabajo práctico de aula de macho. Bueno, chicos, gracias, Bueno. Luciano. Hermoso. No, por favor. Gracias. No, profe. Chao. No, Chao. chicos. Chao, gracias, profe. Chao, Lu. Chao, suerte.